El contrato de garantía mobiliaria. Final de contratos con el profesor Fernando Peña. Trabajo realizado por Daniel Martínez Benavides. Es un contrato en virtud del cual se garantiza una obligación presente o futura con uno o varios bienes muebles específicos. Dice la ley 1676 que independientemente de su forma o nomenclatura, el concepto de garantía mobiliaria se refiere a toda operación que tenga como efecto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante. Se trata de un contrato solemne cuyos elementos esenciales son la identificación de las partes, el monto máximo de la garantía, la descripción de los bienes dados en garantía y la descripción de las obligaciones garantizadas. Compete entonces hablar de la primera pregunta, objeto de este trabajo final. Esa pregunta es si es posible garantizar una obligación futura con un contrato de garantía mobiliaria. Aquí entra en juego la discusión sobre si el contrato de garantía mobiliaria es en efecto principal o accesorio. Recordemos el concepto de obligación o contrato accesorio establecido por Ospina Fernández. Abro comillas. Son aquellas cuya existencia depende bien sea de otras obligaciones, bien sea de derechos reales a que acceden. El artículo 3 de la ley 1676 parece indicar que el contrato de garantías mobiliarias se trata de un contrato principal. El tercer inciso de esta ley establece que cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a la norma sobre prenda civil o comercial con tenencia o sin tenencia, dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto en la presente ley. Con esto, es importante entonces remitirnos al artículo 2410 del Código Civil. Este artículo, que está dentro del título de prenda civil, versa de la siguiente manera. Carácter accesorio. El contrato de prenda supone siempre una obligación principal a que accede. Vale la pena recordar que es un artículo que sigue vigente. No fue de los artículos que fueron derogados por la ley 1676 de 2013. Ahora, con esto en mente, quienes consideran que el contrato de garantía mobiliaria es accesorio, indican que se debe interpretar lo dicho en la ley 1676 a la luz de dicho artículo 2410 del Código Civil. Por otro lado, los que consideran que el contrato de garantías mobiliarias es un contrato principal, establecen que permite que nazca la vida jurídica sin la necesidad de la existencia previa de un contrato que funja como principal. Con esto en mente, la pregunta tiene dos respuestas posibles. Por una parte, quienes consideran que el contrato de garantía es accesorio, dirían que no es posible. Mientras tanto, aquellos que aseguran que a partir de la ley 1676 se entiende como contrato principal, argumentarían que sí es posible garantizar una obligación futura con este contrato de garantías mobiliarias. Compete analizar la segunda pregunta propuesta por el examen final. La pregunta es si en caso de incumplimiento del contrato el acreedor garantizado puede quedarse con el bien, lo cual se asemeja a la figura del pacto comisorio. El pacto comisorio sobre la prenda es la facultad que se le otorga al acreedor de hacerse a la propiedad de la cosa pignorada en caso de incumplimiento del deudor. El inciso segundo del artículo 2422 del Código Civil, así como el 1203 del Código de Comercio, prohibían esta facultad a los acreedores como medida de protección al deudor. Antes de la expedición de la ley 1676 de 2013, la Corte Suprema de Justicia ya había analizado la posibilidad de realizar acuerdos para apropiarse de la prenda. Al respecto, sostuvo la Corte que estos eran posibles siempre y cuando se pactaran con posterioridad a la celebración del contrato, esto buscando que el acreedor no se aprovechara la necesidad del deudor. Ahora bien, la prohibición del Código Civil y del Código de Comercio fue derogada por la Ley de Garantías Mobiliarias. La Ley 1676 introdujo el mecanismo de pago directo en su artículo 60. El pago directo es un mecanismo en virtud del cual un acreedor, en caso de incumplimiento del deudor, puede satisfacer su crédito directamente con los bienes dados en garantía. Esto siempre y cuando se haya establecido así por mutuo acuerdo en el contrato o cuando el acreedor garantizado sea el tenedor de los bienes dados en garantía. Las condiciones de dicho pago directo están dadas en los parágrafos del artículo 60. En primer lugar, si el valor del bien sobrepasa el monto de la creencia garantizada, el acreedor deberá devolver los saldos. Segundo, si el deudor no hace entrega de los bienes, el acreedor puede pedir a la autoridad jurisdiccional que libere orden de entrega y aprehensión del bien. Ahora bien, respecto a la pregunta planteada, consideramos que la respuesta es afirmativa.
siempre y cuando conste en una cláusula que lo permita expresamente, o si se pactó que la garantía mobiliaria sería con tenencia del acreedor garantizado. Por último, sobre si se asemeja a la figura del pacto comisorio, creemos que sí. Esto es, en tanto es una estipulación que cumple con la misma función que aquella del pacto comisorio del que tratan los artículos 24-22 del Código Civil y 1203 del Código de Comercio.